Arratsaldeon, buenas tardes. Me llamo Juan Pedro Urabayen, licenciado en Historia y profesor con 25 años de experiencia en el modelo A de enseñanza de euskera. Y Euskara Bidea me ha pedido que cierre este ciclo que tan dignamente iniciaron Jason Ecenoz antes de ayer y ayer continuó Eduardo Aldasoro. El título de mi exposición es Ábreles la ventana del euskera, estudiar euskera es una oportunidad. Vamos a comenzar viendo un vídeo que ha preparado Euskara Bidea. La gente suele plantearse si escoger la optativa de euskera o no escogerla, porque igual no están muy familiarizados con este idioma, pero yo como maestra recomiendo que no solo vas a aprender ese idioma, sino que al final estás participando de la cultura local de Navarra, de todas las tradiciones que esta supone, que aunque sean unas pocas horas a la semana, estás aprendiendo un nuevo idioma. Normalmente las preguntas que me hacen y las dudas que tienen es porque ellos no han estudiado en euskera y no se ven capaces de ayudar a sus hijos e hijas pues con las tareas. Pero no tienen por qué preocuparse porque la implicación del profesorado de euskera es súper buena, siempre se preocupan porque aprendan, hay un montón de refuerzo y su único objetivo es que amen esta lengua y para ello están, para ayudarles. Es una asignatura a la que vienen muy contentos, muy a gusto. Yo creo que es una asignatura que la ven muy cercana. Me parece que lo que aportamos los profesores al haberlo vivido nosotros desde pequeños, tener esa relación con el euskera desde pequeños, lo que aportamos y lo que les enseñamos es, bueno, son nuestras vivencias, todas las canciones que hemos aprendido de pequeños, todo es que lo enseñamos desde dentro. Entonces yo creo que ven una asignatura muy cercana, suma. Siempre suma, el aprendizaje de una lengua siempre suma. Te abre la puerta a conocimientos, a querer seguir formándote cuando seas más mayor. Suma, siempre una lengua suma. Soy Ainhoa, soy de Mañeru y tengo 3 hijos. Ahora van a primero de la ESO, quinto de primaria y segundo de primaria. Y les apuntamos en el cole, en Puente la Reina, que era donde nos correspondía, por zona, nos correspondía Puente la Reina. Y entonces les apuntamos al modelo A en el programa PAI, que era una de las opciones que había en el colegio. Yo siempre he tenido claro que quería que conociesen el euskera como lengua, porque es una lengua de aquí y me parecía que era importante que la conociesen. Por lo menos que tengan pues una pincelada para en un futuro si quieren poder mejorar. En los términos del pueblo, por ejemplo, o mendigorría del pueblo de al lado, o algún término que teníamos, pues que han aprendido significados o preguntaban igual a un tío mío mayor que teníamos que, pues yo qué sé, la peña izpea o no sé, términos del pueblo, pues preguntaban a ver por qué se llamaban así y enlazaban un poco, ¿no?, el significado de dónde está con el nombre que tenía, por ejemplo. Nos llegan los papeles de la matrícula para escolarizar a la cría y lo primero que pensamos, bueno, pues se nos plantea qué idiomas queremos que aprenda nuestra hija. Obviamente, pues castellano, que ya viene de serie, el inglés, que es un idioma pues importante, pues pensando en la proyección a futuro que pueda poder tener nuestra hija, pero también pensamos en la proyección dentro de la comunidad foral de Navarra, ¿no? Y decimos, bueno, pues nos gustaría que nuestra hija también aprendiera euskera, que fuera una lengua más que ella tuviera incorporada en su día a día. Y entonces, pues bueno, pues hacemos la matriculación, pues eso, con el euskera. Yo soy catalana y yo soy catalano parlante. Yo he tenido la suerte de poder estudiar en 2 idiomas y crecer con esos 2 idiomas de forma paralela. Para mí ha sido algo que ha sido beneficioso, porque a la hora de poder relacionarme, a la hora de poder optar a puestos de trabajo, de un tema cultural, o sea, conocer la cultura de la comarca o de la provincia donde tú vives. Entonces, para nosotros era importante, pues eso, decir, jolines, el euskera es algo que es nuestro y queremos que nuestra hija pues también aprenda, tenga esa oportunidad, la misma oportunidad que tuve yo en su momento, pues yo quería que mi hija pues que también la tuviera. Para mí el euskera sin duda es algo con lo que estoy súper familiarizada porque he crecido rodeada de euskera, ya sea por amigos, por familia externa o por lo que sea. Yo por desgracia no fui castola, por lo tanto ni mis padres hablan euskera tampoco, o sea que no
no sé hablar euskera, cosa que me encantaría y me da mucha rabia no saberlo, porque siempre ha sido como súper llamativo para mí, me parece un idioma súper bonito y además que forma parte de nuestra historia, de la historia de nuestra tierra y de nuestra historia como navarros y la verdad es que me da mucha rabia no saberlo, prometo ponerme las pilas al respecto. Yo a la primera me conciencio de intentar aprenderlo en la medida en lo que pueda, porque al final eso es algo súper bonito, es parte de nuestra historia y creo que debería seguir siendo así. Lo cierto es que siempre es mejor saber más que saber menos, y mucho más si hablamos de lenguas propias. Tener contacto con el euskera, conocerlo, siempre suma. Si no ha sido posible en nuestra generación, en la siguiente estudiar euskera o estudiar en euskera, siempre suma. Me parece importante, importantísimo que acerquemos a las próximas generaciones al euskera. No perdemos nada y pueden ganar muchísimo. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Bueno, interesantes testimonios los del vídeo. Bueno, aunque este formato de charla no permite vernos las caras, me satisface mucho saber que al otro lado de las pantallas, aparte del público general que pueda estar viéndolo, estáis muchas madres y padres jóvenes que estáis en el importante momento de elegir el modelo lingüístico para vuestras hijas e hijos. Lo que voy a tratar en estos 15 minutos es de animaros a que les abráis la ventana del euskera y voy a aportar mi testimonio personal y os voy a hacer una propuesta sociocultural que os anime. Bueno, comenzaré por lo personal y profesional que está ligado como ciudadano navarro y como profesor. Mis raíces, voy a comenzar a hablar de ellas porque mi madre es de Urdaz, va a cumplir ahora 90 años, nació el año de la República, precisamente hoy es el aniversario de la proclamación de esa Segunda República Española y bueno, pues hace 90 años nació en un caserío de Urdaz, que puede que conozcáis, el pueblo está al norte de Navarra y es famoso, entre muchas cosas, por sus cuevas, bueno, que tienen restos prehistóricos. Y en ese clima de, imaginaros, de hace 90 años, en un caserío, en el monte, a hora y media andando en el pueblo, pues mi madre hasta los 12 años sabía solo euskera. Aprendió castellano posteriormente. Luego se casó a Pamplona, como se dice mucho en los pueblos, y en Pamplona a los hijos, a mis hermanos y a mí, no nos enseñó euskera. Cuando yo iba al pueblo de pequeño, que íbamos sobre todo en verano, pues sufría mucho porque allá solo se hablaba euskera y entonces la pregunta eterna era ¿euskaraz badakizu? Y la respuesta era pues no, que no sabía euskera. Iba con mi primo Chomín de Monaguillo y me tenía que decir todo el rato lo que hacer porque según lo que iba diciendo el cura. Mi padre, que es de Lezaun, pues siempre le decía en Tierrastella, Lezaun en Tierrastella, le decía siempre a mi madre, enséñales euskera a estos críos, ¿no? Y él valoraba mucho que en su pueblo todos los términos eran vascos, ¿no? Decía, pues, Ventasun Beltz, la cima de Illascardi, la borda de Zaborrate, Sirrandía, así todo, ¿no? Bueno, yo nací en 1963, aún al dictador le quedaban 12 años en el poder y en aquella época, como os podéis imaginar, los que sois jóvenes, pues en aquella época, salvo una minoría, excepciones minoritarias, estudiábamos todo en castellano en el colegio. Y desde los 12 años teníamos la asignatura de francés. Entonces, bueno, enseñanza en castellano y asignatura de francés de los 12 a los 18 hasta acabar bachillerato. En aquella época yo también me apunté, bueno, con 16 años, a la Escuela de Idiomas, a la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona para estudiar inglés. El motivo fue que vinieron unos parientes de mi madre que habían emigrado a Canadá y entablé relación con una prima de mi edad, más o menos, de 16, 17 años, que solo sabía inglés. Y por el hecho de relacionarme con ella, pues me apunté a inglés y me estuve carteando años con ella en inglés. Entonces, bueno, ya digo, enseñanza en castellano, francés y luego, bueno, yo inglés porque aprendí por mi cuenta, ¿no? Entonces, cuando acabé la carrera a los 23 años, la carrera de Historia, me quedé, bueno, no tenía trabajo, estaba en paro, en los años 80 fueron muy duros también con el paro y
había ya un florecimiento de valorar el euskera, había mucho impulso para aprenderlo y yo dije, pues lo voy a aprender, ¿no? Y me puse a estudiar intensivamente euskera prácticamente 4 años seguidos y los últimos solo, el tiempo completo. Hasta que a los 27 años obtuve el título C1 de euskera y bueno, encontré trabajo. El puesto de trabajo mío siempre ha incluido dar clase de euskera en el modelo A de primero a cuarto de la ESO y luego, bueno, aparte también doy ciencias sociales en castellano porque es un colegio de modelo A y soy tutor de una clase. Entonces yo comparo eso con mi alumnado del modelo A y veo que consiguen mi nivel de euskera a una edad bastante más temprana que yo, de la que yo lo logré, porque tienen todo el proceso escolar en el que se han aproximado al euskera. Cuando llegan a los 16 años, en cuarto de la ESO, logran el nivel B1 del Marco Europeo de las Lenguas. Ahora voy a leer un poco los ítems del Marco Europeo porque son comunes a todas las lenguas europeas, aplicadas en este caso al euskera, pero a los 16 años, fijaros, B1, que supone básicamente comprender las ideas principales de conversaciones y lecturas sobre asuntos cotidianos o de interés personal, desenvolverse en conversaciones sobre estos mismos temas de la vida cotidiana, hablar de forma sencilla sobre experiencias, opiniones, libros o películas y escribir cartas personales. 16 años. A los 18 años, al acabar bachillerato, consiguen el nivel B2 y también voy a leer los ítems del nivel B2. Son capaces de entender las ideas principales de textos complejos que tratan de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. Pueden relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Pueden producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Bueno, llegar a esto a los 18 años les facilita que mientras están estudiando un módulo de formación profesional de grado superior o van a un grado universitario, pueden seguir estudiando euskera y llegan al título C1, bueno, pues en esos años, bastantes años antes que yo. Y ese título, si lo obtienen, pues bueno, les facilita la integración en el mercado laboral en puestos que lo requieran. El otro día Jason Ezenov citó que no solo es en la administración pública, sino que cada vez la empresa privada demanda más estas titulaciones. Bueno, pero quería cambiar ahora un poco de tercio, por así decir, y pasar a la segunda parte, fuera del testimonio personal, a lo que os he dicho, la propuesta sociocultural que os quiero hacer. Porque aprender euskera es mucho más que acreditar títulos. Es entrar en la comunidad de hablantes de uno de los idiomas más antiguos de Europa. Seguro que en muchos de vuestros pueblos hay también muchos términos vascos, como los que he citado de Lezaun. Y también muchos de vuestros vecinos tendrán apellidos vascos, porque el euskera en el pasado estaba mucho más extendido hacia el sur de Navarra. La ley del Vascuence de 1982 comienza con un preámbulo del que voy a leer unas breves frases y algunas palabras las voy a repetir, porque me parece muy digno de tener en cuenta. Leo pues, de la ley. Dentro del patrimonio cultural de las comunidades, patrimonio, las lenguas ocupan un lugar preeminente. Su carácter instrumental de vínculo de comunicación humana por excelencia, comunicación humana, hace de ellas soporte fundamental de la vida social, elemento de identificación colectiva y factor de convivencia y entendimiento. Identificación colectiva y factor de convivencia y entendimiento entre los miembros de las sociedades. Al mismo tiempo, las lenguas son símbolo y testimonio de la propia historia. Testimonio de la propia historia. En la medida que recogen, conservan y transmiten a lo largo de las generaciones la experiencia colectiva de los pueblos que las emplean. Y termina el preámbulo diciendo, el preámbulo de la ley, aquellas comunidades que como Navarra se honran en disponer en su patrimonio de más de una lengua, comunidades que como Navarra se honran en disponer en su patrimonio de más de una lengua, están obligadas a preservar ese tesoro y evitar su deterioro o pérdida. Preservar ese tesoro y evitar su deterioro o su pérdida. Más, la protección de tal patrimonio no puede ni debe ejercerse desde la confrontación u oposición de las lenguas, sino, como establece el artículo 3.3 de la Constitución,
reconociendo en ellas un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección. Especial respeto y protección. Bueno, de la ley voy a pasar ya al último tramo, que es exponer un poco más en qué consiste el modelo A. La enseñanza es en castellano, a diferencia del modelo D, en el que la enseñanza es en euskera. Pero la lengua vasca se estudia como asignatura en todos los niveles, igual que he dicho que estudiábamos francés cuando yo era joven, o ahora estudian todos inglés. Es un modelo de acercamiento cultural al euskera, de conocimiento de nociones básicas, de competencia lingüística menor que el modelo D, que ayer se explicó más a fondo, en el cual el alumnado es bilingüe, euskera-castellano desde el principio. Aquí cuesta más, es más a largo plazo. En educación infantil y primaria tienen 4 sesiones semanales de la asignatura de euskera. Y en secundaria 3 sesiones semanales, porque en secundaria ocupa el espacio de la optatividad. Además, los centros organizan actividades a lo largo del curso para reforzar, como puede ser, pues, yo qué sé, deporte rural, con la visita de Perurena y sus explicaciones, o teatros, payasos, etc., con un euskera accesible a su comprensión. En la etapa secundaria, los institutos ofrecen, y los colegios, al alumnado del modelo A, la oportunidad de que se apunten al programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra. Esto supone la coordinación entre el profesorado del instituto y el profesorado de la Escuela Oficial, y les permite prepararse para los exámenes y realizarlos en el propio instituto. Y a esta preparación ayudan también los auxiliares de conversación que se proporcionan a los centros para que algunas sesiones semanales haya un desdoble, una ratio menor de alumnos por profesor o profesora, y practiquen más la conversación. Este modelo no produce alumnado bilingüe desde el principio, ya lo he dicho, de modo inmediato, pero sí que pone las bases para lograrlo en el horizonte de los 18-22 años que os he dicho. Y hasta ese momento contribuye a que toda una generación de navarros y navarras esté educada en contacto con la lengua vasca. Fijaros que la mitad del alumnado, bueno, en el modelo A están 16.000 alumnos más o menos, 4.000 en la concertada y 12.000 en la pública, más los que están en el modelo D, es la mitad del alumnado navarro que está en contacto con el euskera en la escuela. Sin tensiones ni conflictos, sino todo lo contrario, aportando mucho a la convivencia plural, integradora y enraizada en nuestra sociedad, la cual estaría mucho más cohesionada si este modelo estuviera generalizado entre todo el alumnado que no elige modelo D. El alumnado del modelo A está acostumbrado a asomarse también a la ventana del euskera y gozar de sus sonidos, sus canciones, sus versos, sus teatros, sus cuentos, los personajes mitológicos. Además, el profesorado tenemos la enorme satisfacción de que cuando nos encontramos con un exalumno o exalumna por la calle, pues hablamos en euskera con ellos y están ya euskaldunizados e incluso titulados muchas veces. Y entonces sentimos una gran satisfacción, ¿no? Porque lo que parecía imposible con este modelo, pues con perseverancia se logra. En mi colegio del barrio de la Rochapea de Pamplona, el modelo A se puso a finales de los 80, cuando se hizo la ley del euskera. Sociológicamente, en aquel momento, lo digo esto porque puede ser similar a lo que hay ahora en muchos pueblos. Sociológicamente, el barrio entonces tenía alumnado mayoritariamente proveniente de otras comunidades autónomas o de pueblos de la ribera que habían venido a trabajar a las industrias de la comarca de Pamplona. Se hizo una encuesta entre las familias y el 80% vio bien poner el modelo A. En aquel momento también presidía el gobierno de Navarra el Partido Socialista, y hizo un esfuerzo para que nuestros centros se adaptaran al modelo A. De hecho, en mi centro, pues igual más de una docena de docentes nos reciclamos en euskera para sacar el título y poder impartir la asignatura. En el siglo XXI, en el que estamos, cambió bastante la sociología y vinieron alumnos de Latinoamérica, del norte de África, de la Europa del Este. Estos alumnos, algunos, claro que entraron en el colegio y fue para ellos una inmersión, pero en el castellano, una inmersión que claro que es necesaria para afrontar con solvencia las áreas, el contenido de las áreas
¿no? Y entonces este alumnado que, bueno, en otras comunidades, yo que sé, en Cataluña ha podido ser la inmersión en catalán, pero en mi colegio era la inmersión en castellano para ellos. Este alumnado vimos que aprendía euskera más fácil porque era bilingüe, yo que sé, pues castellano-búlgaro o castellano-moldavo, por poner un ejemplo. Era bilingüe ya y cogía el euskera más fácil que el alumnado monolingüe. El dilema de elegir o no euskera en la escuela no lo tienen las familias de cualquier otra comunidad autónoma del Estado español con lengua propia, porque en todas ellas se considera que la lengua propia forma parte de las asignaturas que todo el alumnado tiene que cursar. En nuestra comunidad, mientras no se cambie la ley en ese sentido, la decisión de estudiar euskera en la escuela se deja en manos de las familias. Ya acabo diciendo que yo he transmitido a mis hijos el euskera, la lengua que llegó en Urdaz desde la prehistoria hasta mi madre y que yo transmití a mis hijos. Y entonces tenéis que pensar que en Navarra vivimos en una casa, por así decir, que tiene varias fachadas y en una fachada hay una sola ventana que es la del euskera. Si se la abrís a los hijos van a contemplar un paisaje maravilloso, el del euskera, que si no se la abrierais no lo verían. Entonces yo, para terminar, os animo a recuperando el título de la charla. Ábreles la ventana del euskera, estudiar euskera es una oportunidad. Eskerrik asko, muchas gracias. Ahora si tenéis alguna pregunta, pues... Bueno, la primera pregunta que me pasan es ¿hasta qué nivel es posible seguir estudiando el modelo A? Bueno, ya he dicho un poco en la charla que el modelo A se puede empezar con 3 años y cuando acaba la escolaridad, incluso posobligatoria en bachillerato, pues se puede cursar hasta bachillerato. Posteriormente hay algún módulo de educación de FP que incluye el modelo A, pero no es muy común. Pero vamos, es una edad que vayan a FP de grado superior o vayan a la universidad, pues tienen posibilidades de seguir estudiando en la escuela de idiomas, en el Instituto de Idiomas de la universidad, en un euskaltegi. Entonces, vamos, siempre pueden acabar ese proceso. Bueno, acabar nunca se acaba, una lengua nunca acabas el proceso. Pero bueno, si buscan un título o lo que sea, pues lo pueden obtener en esos años ahí. Bueno, luego veo otra pregunta. ¿Es obligatoria la asignatura de euskera en un colegio donde hay modelo A? Bueno, el modelo A es, como todos los modelos que están previstos en la ley del euskera, son elegibles o no. Cada familia tiene que ver si lo quiere elegir o no. Puede elegir el modelo D, el modelo A, el modelo B, que es muy minoritario, o el modelo G. O sea, ¿qué sucede si tienen dificultades con el idioma? Bueno, pues esto es muy común con todas las asignaturas, que haya dificultades en cualquier asignatura, puede pasar. Entonces, pues no pasa nada. O sea, si algún alumno o alumna tiene dificultades en una asignatura, cualquiera de ellas, pues para eso están los profesionales, las profesionales de la educación, para ayudarles, para prestarles el apoyo que sea necesario y solventarlas. De hecho, esta es una asignatura que la van a tener en toda la escolaridad y dificultades puntuales en un momento dado, pues fijaros en tantos años si se superan. Quiero decir que no es problema ninguno. No sé. ¿Con qué nivel de inglés y euskera acaban después de primaria si cursan el modelo A o el modelo D? ¿Se nota mucha diferencia de nivel entre los dos modelos en cada idioma? Bueno, al acabar primaria, sí, ya he dicho, o sea, si la muga que ponéis es primaria, ya he dicho que un alumno o alumna que entre en el modelo D ya con 3 años, enseguida es bilingüe, enseguida habla en los dos idiomas indistintamente y no tiene problema, ¿no? Entonces, claro, eso permanece así muchos años, la diferencia entre que el del modelo A no es capaz de, por sí solo,
es llevar conversaciones de todo tipo y no podría además tampoco adquirir los conocimientos de asignaturas con ese nivel del euskera. Entonces claro que es notoria la diferencia, ¿eh? Luego esa diferencia se va limando, por así decir, ya he dicho, pues yo qué sé, a mí siempre me ha admirado el esfuerzo tan tremendo que hacen los alumnos del modelo A, que algunos y algunas en bachillerato logran el nivel B2 de la escuela de idiomas y a veces he visto que alumnos de Ikastola que no han logrado un nivel tan alto como otros, pues no sacan igual el C1 a esa misma edad de 18 años y se quedan con el B2, claro, con mucha facilidad, ellos lo sacan con mucha facilidad, pero los alumnos de nuestro colegio, de nuestros colegios del modelo A, también algunos lo sacan el B2 y digo, madre mía, ¿no? ¿Con qué esfuerzo lo ha hecho? Y ha llegado al mismo nivel que algunos que han ido al modelo D, ¿eh? Aunque ya digo que otros muchos, pues ya a la edad de 18 años tienen el C1 en el modelo D. Pero bueno, quiero decir que estos chavales que no tienen prisa, pues el inglés, no sé si había... ¿Cómo era la pregunta? Nivel de inglés. Bueno, el nivel de inglés, todo el alumnado navarro estudia inglés en todos los modelos, en todas las redes, antes no era así, antes estudiábamos francés, ahora estudiamos inglés, y yo creo que es raro, sería muy raro el alumno que no cursa el inglés, aunque podría ser, podría cursar otra lengua extranjera. Entonces, el nivel de inglés que obtengan los del modelo D o los del modelo A, ¿qué diferencia puede haber? Hombre, pues ya he dicho antes que los que son bilingües, y en mi colegio los bilingües son los portugueses, los búlgaros, los moldavos, pues esos cogen más fácil el euskera, también cogen más fácil el inglés. Entonces los que cursan solo castellano, modelo G, pues tienen más, no digo más dificultad, pero en principio es más fácil si estás en el modelo A coger un tercero, un cuarto idioma como el inglés o como cualquier otro, que si no lo cursas. Entonces, todas las lenguas, como se ha dicho estos días, suman y ayudan, te abren la mente, te oxigenan las neuronas, ¿no? Para aprender otros idiomas. Entonces, bueno, pues eso es un poco la respuesta. Y bueno, si no hay más preguntas, pues ya despedimos este ciclo que ha organizado Euskara Bidea, y os damos las gracias por vuestro interés. Eskerrik asko.